Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la tercera charla de este ciclo que hemos preparado para poder celebrar los 30 años de la Fundación. Estamos muy contentos de poder recibir a esta invitada, que es una invitada muy especial, parte de nuestra institución. En términos prácticos, quiero contarles que nuestra invitada va a hacer una presentación de unos 40-45 minutos y después vamos a tener tiempo para poder responder preguntas. La idea es que estas preguntas ustedes las vayan dejando, como en las oportunidades anteriores, en el chat, y después nosotros al final de la presentación se las hacemos a Paula. Quiero presentarle a Paula Silva. Ella es abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho, convención en Derecho Privado de esta misma universidad, miembro del directorio de la Fundación Complementa, secretaria del Consejo de Accesibilidad Universal para Personas con Discapacidad Intelectual. Paula, muy bienvenida. Vamos a tocar hoy un tema muy interesante, así que ahí te dejo con todo nuestro público. También está silenciado. Ahí sí. Hola, Caro, muy buenas tardes a toda la gente de Complementa que están ahí, los papás que conocemos, los que no conozco. Para los que no me conocen, yo soy mamá de Complementa, soy abogado, soy la mamá de Felipe, que ya es un adulto con síndrome de Down, y siempre le cuento, antes de empezar una charla, a la gente que a mí el tema de los derechos de las personas con discapacidad no me preocupó hasta que Felipe fuera adulto, porque resulta que los niños tienen su propio camino y de alguna manera nos preocupamos siempre de ellos, de la educación, y tenemos ahí de repente problemas con la ISAPRE, los temas de salud, algunos con los colegios, pero a medida que se van haciendo adultos, nos damos cuenta que los hemos preparado para la vida y de alguna manera la vida les va cerrando puertas y nosotros mismos, los padres, también les vamos cerrando puertas. Y entonces ahí me puse a estudiar el tema y me pareció un gran desafío y quiero transmitirles a ustedes hoy día algo de las cosas que he aprendido y en las que creo. Tengo una presentación, la voy a compartir y ahí comenzamos a conversar. ¿Se ve? Sí, perfecto. Carolina, utilidad pública, por WhatsApp me están escribiendo algunas personas que quieren ingresar a la charla. ¿Es posible que lo hagan todavía o hay que mandarles un link? Sí, es posible. Mira, lo que yo voy a hacer es que te puedo reenviar a ti el link por WhatsApp, pero a todas las personas que están inscritas ya se les envió el link y con ese link pueden acceder porque tenemos abierta la entrada. Ya, probablemente no estaba inscrito porque tenía una reunión previa. Yo te lo reenvío, yo te lo reenvío, ¿sí? Y mientras tanto, entonces, deme un segundito. Bueno, para empezar la charla del día de hoy, a la que estoy muy agradecida que me hayan invitado, quiero presentarles el tema de los derechos de las personas con discapacidad, pero para que no sea una mirada de abogado aburrida, y porque siempre creen que los abogados somos muy aburridos, presentarles más bien una mirada un poco más global del tema. ¿Por qué no me camina esto? Aquí tengo ahí está. ¿Cuáles son las principales normas que regulan el derecho a la discapacidad? Pero ¿cuál es la mirada? ¿Qué es lo que hay detrás? Y eso es lo que se llama el enfoque de derecho, que lo habrán escuchado en este tiempo que hemos estado inmersos en la fiebre constitucionalista. Hemos visto cómo se produce la normativa, cómo el sistema de derechos trata de ser plasmado, qué es lo que quiere reflejar, y entonces explicarles un poco qué significa esto, el enfoque de derechos que está tan de moda. Después hacer una bajada a cuáles son los principales derechos o cómo es el sistema chileno propiamente tal, y hacer un barrido de qué es lo que pasa con el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud. Y uno de los temas que para mí, en cuanto mamá de adultos, es más importante, el derecho a la toma de decisiones de las personas con discapacidad intelectual y el síndrome de Down. Y luego una cosa súper práctica que siempre me preguntan, entonces prefiero incluirla, que es la credencial, para luego tomar algunas conclusiones. Y después, encantada, en la medida de mis posibilidades, podemos ver algunas preguntas. Creo que, denme un segundito para reenviar la tecnología hace que uno no se desconecte nunca. Listo.
celular apagado. Bien, habiéndoles hecho esa presentación, quiero que tengamos como premisa para esta conversación que las personas con discapacidad intelectual, y entre ellas las personas con síndrome de Down, tienen exactamente los mismos derechos que las demás personas, o sea, que todos nosotros. O, diciéndolo al revés, digamos, para no tener que hacer una distinción y el tema identitario está también de nuevo de moda, para no tener que hacer una distinción, todas las personas tienen exactamente los mismos derechos. La igualdad ante la ley, la igualdad ante el derecho, garantiza o, digamos, o declara que todas las personas tenemos los mismos derechos, y eso incluye a todas las personas con discapacidad y a todas las personas con discapacidad mental o intelectual. O sea, no hay distinción, somos todos seres humanos, dignos, iguales en derechos y oportunidades frente a la vida, y lo que tenemos son distintas capacidades, distintas habilidades, pero somos todos iguales en tanto somos seres humanos, somos personas. Y esta premisa es la que guía, digamos, y orienta es un principio más que una premisa, no sé, es un valor comúnmente aceptado, está en las declaraciones de derechos humanos de la ONU, somos todos iguales en dignidad y derecho, y somos todos iguales entonces ante la ley. Este derecho viene desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es comúnmente aceptada por todos los países y que fue la que dio paso a la formación de Naciones Unidas. Y esto fue el año 47, del siglo pasado. Y a su vez, después de muchos años, se han ido haciendo bajadas y reconocimientos que no son más que focalización de los mismos derechos humanos hacia grupos más vulnerables, grupos particulares más vulnerables, y así están, no sé, pues, los tratados de migración, los tratados de mujeres, y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no es cierto?, que fue aprobada el año 2006 y ratificada por Chile el año 2008, o sea, ya van a ser 15 años que tenemos un tratado de derechos humanos reconocido por Chile, que lo que hace es reconocer o traer o hacer una bajada desde la cosa general de todos los seres humanos hacia las personas con discapacidad, dándoles herramientas especiales para el ejercicio de esos derechos y indicaciones a los estados para que puedan movilizarse y moverse hacia el reconocimiento de estos derechos. Pero los derechos son exactamente los mismos. El derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, que es el derecho humano más importante y por el cual el primero, acuérdense que el Tratado de Derechos Humanos viene después de la Segunda Guerra Mundial, entonces el primer derecho viene frente a estos actos de poder y de guerra que atentan en definitiva contra las personas. Entonces ese es el derecho primario y fundamental. El derecho a la libertad de asociación y expresión, el derecho al más alto grado posible de salud, el derecho a no ser sometido a arrestos o detenciones arbitrarios, el derecho a la educación, el derecho a la nacionalidad, estoy leyendo el derecho a no ser sometido a esclavitud o a la tortura, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, todos esos son derechos reconocidos por los tratados de derechos humanos y que la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad le hace la bajada a que las personas con discapacidad tienen derecho a la vida, tienen derecho a no tortura, tienen derecho a la nacionalidad, tienen derecho a familia, tienen derecho a la sexualidad, tienen derecho a protección frente a los actos abusivos del Estado, tienen derecho a acceso a la justicia, exactamente los mismos derechos generales que tienen todas las personas en los otros tratados. Y lo que hace la Convención es fijar este catálogo de derechos por una parte y por otra parte dar ciertas directrices programáticas para que los estados vayan cambiando sus legislaciones y modificando su normativa para que las personas con discapacidad puedan gozar de estos derechos, porque no basta una declaración, se necesita que sean ejercidos, digamos, que puedan ser ejercidos. Y por supuesto que una de las cosas que más afecta a las personas con discapacidad es la discriminación, digamos. Pueden tener el derecho, pero son discriminados y en definitiva no los pueden ejercer. Ahora, ¿qué es el enfoque de derechos humanos? Todo este catálogo de derechos humanos para la bajada real hoy en día hacia las políticas públicas y hacia los programas y planes que hacen los gobiernos, pero también hacia la sociedad civil, donde somos nosotros, está el catálogo de derechos, pero hay una forma de enfocarlo.
¿Y qué quiere decir esto? Que a las personas con discapacidad, porque es de ese grupo del que estamos hablando, aunque curiosamente yo me he dado cuenta que las personas con discapacidad tienen como su aspiración a la inclusión social es tan fuerte, y a no ser discriminados y a no ser tratados diferenciadamente, no hay una demanda grupal identitaria tan fuerte como lo hemos visto en otros grupos identitarios, como lo vimos en el proceso, digamos, en el proceso constitucional. Aquí a pesar de que las herramientas son exactamente las mismas, el grupo con discapacidad de alguna manera trata mucho más que otros grupos de no ser identificado tanto como personas con discapacidad, porque hay una gran diversidad además dentro de la discapacidad. Las personas ciegas tienen una manera de enfrentar los temas, las personas sordas de otra, y entre ellos de 50 maneras distintas, a la discapacidad intelectual de otra manera, y la discapacidad física pareciera que es la única discapacidad que existe, digamos, frente al resto de la sociedad. ¿Ok? Pero el enfoque de derecho es el mismo para todos estos grupos. ¿De qué se trata el enfoque de derechos? Que frente al catálogo de derechos humanos que los que estábamos hablando, tenemos este otro marco conceptual, esta forma de abordaje, de cómo los implementamos, y consiste en un marco conceptual para el desarrollo, ¿ah? Que tiene por un lado un aspecto normativo, que son los derechos, y las normas internacionales, conformado por las normas internacionales de derechos humanos, y un punto de vista operacional, que es cómo se implementa y que está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos, ¿ya? Ahora, la gracia de este enfoque de derecho es que tiene una mirada, esto es para adoptar políticas públicas, para desarrollar programas, para lograr el desarrollo que queremos, que se quiere lograr. Pero entonces, cuando se quieran implementar todos estos derechos, lograr que se cumplan, que se puedan ejercer, hay que hacerle esta mirada de derechos humanos, que implica que todos los planes o programas tienen que tener como orientación, como punto de fondo o como foco final, como meta, que estos derechos se cumplan, identificando a los grupos o los titulares los cuales requieren subida de escalón en el ejercicio de sus derechos, pero implica que se fortalezcan las capacidades de esos grupos. Ya no, la gran diferencia entre todo este enfoque, que es complementario con los tratados de derechos humanos, es que se mira a todas estas personas como sujetos de derecho, como titulares de derecho, y no como objetos de protección en realidad, porque antes las personas con discapacidad ni siquiera se les consideraba personas, o sea, se les consideraba personas, pero no como sujetos de derecho. Ellos no eran los titulares del derecho, ellos eran los titulares, o a ellos se les debía asistencia, se les debía protección social, pero no como un derecho de ellos a vivir en mejores condiciones. No sé si me entienden el punto. Y aquí de lo que se trata es de fortalecer a las personas con discapacidad, a sus comunidades, a nosotros las familias, para que nosotros nos empoderamos y hagamos frente al Estado la exigencia de que se logre el cumplimiento y el ejercicio real de los derechos, del derecho a la educación, o sea, que las personas de verdad tengan una buena educación, que las personas de verdad tengan una buena salud, que las personas de verdad tengan una buena vivienda, y no porque el Estado se las debe, sino porque ellos tienen derecho a eso. ¿Okay? Igual que cualquier niño, igual que cualquier adolescente, igual que cualquier adulto frente al trabajo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, lo bueno del enfoque de derechos, que tenemos el catálogo de derechos, tiende a empoderar a los grupos, y a su vez estos grupos son motores de estos cambios, pero también pueden pedirle cuentas al Estado, que debiera ser el garante de cumplir con esos derechos sociales mínimos. ¿Ok? Ese es el enfoque de derechos, es una manera de trabajar, pero ya no desde el asistencialismo, sino que desde la titularidad de los derechos. Yo tengo síndrome de Down, y mi mamá al colegio no me manda algo porque pobrecito tiene que hacer algo, no puede estar, sino que porque esa persona tiene derecho a tener una educación, y la mejor educación que se le pueda brindar. Entonces, el enfoque de derecho lo que permite es que ya los derechos no sean una declaración de principios vacía, sino que tenga una bajada, pero focalizando siempre en la persona. Es la persona la que queda al centro, y no lo que yo quiera hacer con la persona. La persona con discapacidad tiene la misma dignidad y los mismos derechos. 2 niños
dos hermanos, tienen exactamente el mismo derecho a la misma educación, a la misma salud, a la misma dignidad en el trato que se les dé permanentemente. Ese es como el gran marco conceptual a nivel de derecho internacional, pero ese derecho internacional está reconocido en Chile, y ¿cómo es la bajada entonces frente a nuestros derechos? Tenemos un cuerpo normativo grande, tenemos una constitución de la República todavía vigente que reconoce la igualdad de todas las personas, ¿no es cierto? Y probablemente cualquier constitución que vayamos a tener va a tener el reconocimiento de la igualdad de las personas. El proyecto de constitución tenía unas normas interesantes sobre discapacidad, si quieren al final las repasamos, porque es muy probable que luego sean... Es importante haberlas vistas para ver un poco para dónde va la micro, de qué están pensando los más progresistas en esta materia, que no es malo para nosotros por discapacidad, digamos, pero dejémoslo para después. La Constitución reconoce la igualdad, y la Constitución actual no hace mención a las personas con discapacidad, pero eso a mí no me importa. Yo prefiero una Constitución minimalista que reconozca la igualdad de todos, a que haga enumeraciones por grupo y se me quede alguien afuera, digamos, o surjan nuevos grupos, porque el tema identitario podría ser infinito. Yo prefiero algo que tienda más a la cohesión social sin distinciones. La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad también es una norma aplicable en Chile por derivación de la Constitución. Los tratados de derechos humanos deben ser respetados por Chile, no tienen el rango constitucional que tienen en otros países, tienen rango legal. El Código Civil chileno tiene normas importantes porque el Código Civil rige todo lo que tiene que ver con personas y bienes, herencia. La ley marco, o la ley más importante en materia de discapacidad, es la ley 20.422 sobre inclusión social e igualdad de oportunidades. Hay una ley antigua, la 18.600, que sigue vigente en materia de interdicciones por demencia, que voy a volver a ese punto más atrás. Y las dos leyes más nuevas que hay son la de inclusión laboral, y el año pasado se dictó una ley de salud mental que estaba orientada a las internaciones. En Chile todavía hay internaciones involuntarias, entonces reguló eso, estaba más bien orientado hacia los temas psiquiátricos. Sin embargo, por un error garrafal, metió a las personas con discapacidad dentro de las personas con discapacidad mental, que es parte de la... y entonces ahí estamos en una tierra de nadie, y podría haber internaciones también de las personas con discapacidad intelectual, lo cual esa ley representa un retroceso. Básicamente este es el cuerpo normativo que dice relación con la discapacidad en temas puntuales. La ley de derechos y deberes del paciente, que no la mencioné, también tiene algunas normas especiales respecto de los temas de las intervenciones irreversibles, que básicamente en Chile serían dos. Alguna que pudiera ser de carácter psiquiátrico, alguna, pero no sé si esas ya no se practican, y ¡ay! Se me fue la palabra. Forzosas, cuando se impide tener niños. Se me fue la palabra. Esa está vigente, ¿ok? Y las personas con discapacidad, hoy día no voy a abordar los derechos sexuales solo a la pasada, pero en Chile siguen vigente la posibilidad de que se les hagan estas intervenciones a las chiquillas, que normalmente las promueven los padres y no ellas. Y preguntarles se les debe preguntar, pero no es obligatoria su respuesta, lo cual es un problema grande con el enfoque de derechos que estamos revisando. Entonces, solo para repasar y para dejarles los links, cuando tengan, si quieren tener la presentación, la Constitución Política es una norma fundamental, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad es importantísima, y las leyes especiales se encuentran en el sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional, que para los que no lo conozcan es el sitio web más fantástico que puede existir, de servicio público que puede existir en Chile. Falta que sea más accesible nomás, y ya vamos a ir a qué es lo que es la accesibilidad. ¿Ok? Bien, la ley chilena más importante que existe es la ley 20.422, que establece los principios generales y los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, y se llama Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social. El foco en Chile, esta ley ya tiene 10 años, no 12, es del 2010. Se hizo para adaptar, o se modificó la ley que venía de antes para adaptar
la legislación nacional a la convención, pero la verdad es que la adaptó bien a medias. Tiene algunas declaraciones de principio, pero en cuanto a la bajada de derechos reales y derechos que sean ejecutables, vamos a ver que tiene más dificultades. Pero los tribunales están mucho más abiertos ahora a revisar temas, incluso a falta de ley, que antiguamente en que eran muy a la pata de interpretar la ley escrita. Ahora, entre las cosas importantes que tiene esta ley, es que se basa sobre estos 5 principios, y entonces cuando no hay norma deben aplicarse estos principios para lograr el verdadero ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Y esos principios son la vida independiente, que en Chile se recogió como de 2 maneras. El principio de vida independiente en el derecho internacional y la bajada que viene desde los años 60 en Estados Unidos, cuando a estudiantes con discapacidad, unos estudiantes ciegos, unos estudiantes con discapacidad física, empezaron a acceder a la universidad y a vivir en los campus universitarios, cosa que en Chile normalmente no tenemos, salvo que vengamos de provincia o nos vayamos a provincia, pero es menos frecuente. En cambio, allá se mueven como las mariposas. En los campus no estaba habilitado para estudiantes con discapacidad. Y entonces ellos empezaron a reclamar a través de acciones civiles y que tenían derecho a una vida independiente de sus padres. Bueno, y eso, como lo dice la palabra, a vivir independientemente, insertos en la comunidad, pero en Chile, en la ley, se recogió de una manera media rara, en que tienen derecho a sus propios proyectos conforme a su plan de vida y al derecho a la toma de decisiones. Sin embargo, no se ha adoptado ninguna norma que garantice que las personas con discapacidad, sobre todo las nuestras con discapacidad intelectual, todavía tengan derecho a toma de decisiones, tema sobre el que vamos a volver. La accesibilidad universal es el segundo principio básico que rige nuestra ley, y tiene mucho sentido, y es una de las cosas que está tomando más fuerza y en la que se le está poniendo más foco actualmente, porque ¿de qué sirve que tengamos derechos si no los podemos ejercer? Y el concepto actual de la discapacidad, que viene desde la Convención, está recogida en la ley chilena, en que la discapacidad no está puesta en la condición de la persona, sino en las barreras sociales que le impiden la participación y la inclusión social. El foco está puesto en esas barreras, digamos, y no en la condición está, pero son las barreras las que le impiden la participación. Entonces hay una exigencia de accesibilidad, o sea, de nivelar la cancha, ¿no es cierto?, de bajar los escalones y hacer la rampa, que nos sirva de metáfora, no solo de ejemplo práctico, y eso tiene que ver con la accesibilidad universal, que haya acceso a los derechos, ¿ok? Y eso significa que haya acceso a la justicia, acceso a la educación, acceso al trabajo, porque el derecho al trabajo está. La cosa es cómo lo hacemos real, cómo lo bajamos, cómo le hacemos la rampa para que nuestros chiquillos puedan trabajar y ser adultos y llevar una vida independiente. Es una de las cosas que está cobrando más fuerza, porque al final es una medida mucho más práctica que ya solo reconocimiento de principios y derechos. El diseño universal es otro de los principios, tiene mucho que ver con la accesibilidad universal, y que las cosas, mientras estén diseñadas para todos, es mejor que tengan especialidades. ¿Ok? Entonces cuando entramos a un ascensor, esto lo vemos en las casas todos los días hoy en día. ¿Se acuerdan que cuando nosotros éramos chicos, por lo menos en mi generación, los interruptores estaban allá arriba? Yo me acuerdo que de chico uno no llegaba al timbre, uno no llegaba al interruptor. Hoy en día en todas las casas los interruptores están como a 1 metro del suelo. O sea, solo los niños muy pequeños no pueden prender las luces. Bueno, eso va a pasar en los ascensores, va a pasar en el diseño de la tecnología, va a pasar sobre todo en las tecnologías, digamos, en el diseño de los baños, pero también es un tema de precio, por supuesto, pero mientras más utilizables sean por más personas las mismas cosas, porque muchas personas son vulnerables y tienen problemas de utilización de las tecnologías, los adultos mayores, los niños, pensemos en no sé, pues las mamás que andan con guaguas y andan con el coche y el paquete y no sé qué, y 2 niños peor que uno, y entonces necesitan que las cosas sean fáciles, sean cómodas, sean útiles. El diseño universal tiende a eso, y está reconocido en nuestra ley. Es súper
caro de implementar, pero cuesta. La intersectorialidad es una aspiración permanente en el diseño de políticas públicas chilenas, en que aquí los que tengan que ver con ministerios o reparticiones públicas saben que cada ministerio es un estanco. Y entonces resulta que el Senadis, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, diseña una política X, pero resulta que el Ministerio de Educación piensa Z, y el de la vivienda X, y el del no sé qué, no sé cuánto. Entonces, mientras no logremos convencerlos de que las políticas públicas en materia de discapacidad y el SENADI sea un ente técnico que realmente tenga peso, y pueda decir, oiga, cuando diseñemos vivienda hay que hacer tal cosa porque, no sé, y la comunicación y las tecnologías de la información y bla, bla, mientras no haya, entonces ese deseo de intersectorialidad no es solo para la discapacidad, en realidad es para el diseño de cualquier política pública chilena. Y por supuesto, el último principio que está imbuido en nuestra ley es el de participación y diálogo social, que a su vez viene de los principios también de los años 60, cuando empezaron los grandes movimientos de los derechos de las personas con discapacidad, de que nada sobre nosotros sin nosotros. Y todavía nos pasa mucho que a mí me invitan a comités, a comisiones, probablemente a muchos de ustedes también, y que nos ponemos a hablar de ellos y no hay ninguno de ellos adentro de la sala. Entonces se diseña un dispositivo de lectura fácil y nadie lo ha validado o no sabe lo que es la lectura fácil. O se diseña un dispositivo de lengua de señas de sordo y ocupan algo que no es la lengua de señas de sordo en el slang que están ocupando en el grupo objetivo en que está dirigido. Entonces, la participación y el diálogo social es súper importante porque las necesidades se detectan en la comunidad. Y si no, y eso tiene de nuevo que ver con el enfoque de derechos. Ahí está, es una moción patente del enfoque de derecho. Todo tiene que ser para los sujetos a los cuales se quiere permitir su desarrollo, para que se mejoren las desigualdades desde su participación y con control. ¿Okay? Este es el diseño, tal vez, de las cosas más importantes que tiene nuestra legislación, cuyo objeto es lograr la igualdad de oportunidades, ¿no es cierto?, asegurando el disfrute de los derechos y eliminando cualquier forma de discriminación, que es lo que generalmente ocurre. La segunda gran regla que tiene nuestro sistema de derechos de las personas con discapacidad es que para eliminar la discriminación de la cual son objeto, y esto no es distinto de cualquier otro tipo de discriminación, hay que tener acciones negativas, o sea, frente a hechos negativos, y acciones de empuje para impulsar acciones positivas. Entonces, la no discriminación se combate o se regula desde dos puntos de vista. Uno, si hay acciones discriminatorias, hay que denunciarlas y hay que pelearlas judicialmente, entonces hay acciones antidiscriminatorias para poder reparar y restablecer el estado de las personas y eliminar la discriminación. O sea, por ejemplo, Juanito Pérez quiere entrar a la universidad, cumple todos los requisitos para entrar a la universidad, no es admitido solo porque tiene una condición de discapacidad, entonces puede recurrir a tribunales por una acción discriminatoria. ¿Ok? Las otras formas de eliminar la no discriminación, todo esto es para igualar la cancha. Entonces, tenemos que sacar las cosas negativas, pero en todo lo que las personas con discapacidad están un peldaño más abajo, porque no tienen acceso, porque es más complicado, porque, en fin, necesitamos medidas de accesibilidad, la rampa que les permita llegar, y los ajustes necesarios que vamos a ver al tiro lo que son. La accesibilidad tiene que ver con acciones positivas. Entonces, Juanito Pérez quiere entrar a la universidad, le dijeron que sí, pero que tiene que dar el examen de ingreso. Pero el examen de Juanito Pérez es ciego y el examen de ingreso es escrito. Bueno, hay que crear medios accesibles para que Juanito y otro montón de gente pueda dar los exámenes a través de las... no, primero la universidad tiene que abrirse, tiene que hacer accesible, después vienen los ajustes, perdón. Y el derecho a la educación será accesible para él, y luego vienen los ajustes de que a Juanito tiene que hacerle un examen oral, ¿ok? Y a una persona sorda hay que hacerle un examen con lengua de señas. Y el día que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior, lo cual también es complejo, pero es muy posible, ¿por qué no? No hay que tener techo, hay que ser realista con las capacidades de cada uno, pero no, con ajustes y apoyos todo es posible. Son acciones ya positivas que le permiten a la persona
en concreto dar el paso para esa persona hacer el proceso de selección, ¿ok? Entonces hay que adaptar el proceso de selección, hay que ajustar el proceso de selección, hay que apoyar a la persona para que pueda dar su examen. La accesibilidad, volviendo ya como lo define la ley, es una condición que deben cumplir los entornos, los procesos, los bienes, los productos. Es súper amplia la definición chilena, es un poco más amplia que lo que se entiende en términos digamos, de los términos internacionales, pero la accesibilidad no es solo la rampa física, ¿ah? La accesibilidad es la condición que tiene que cumplir cualquier cosa para que pueda servir a las personas con discapacidad, pero es una medida general, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de que los juegos de la plaza, porque el derecho al ocio y el derecho a la distracción y el derecho al bienestar físico y socioemocional también es un derecho de todas las personas. Entonces, cuando tenemos una plaza con juegos, ¿no es cierto?, accesibles, esos juegos accesibles significa que son buenos para todos. Lo que siempre se nos olvida en la accesibilidad es qué pasa con las personas con discapacidad intelectual. Entonces resulta que las instrucciones para ir al servicio público, las instrucciones para no sé, pues para ir al, cualquier cosa que sea de uso público, las cosas de uso privado son más no tienen esta regulación, o esta obligación, o ojalá esta, no es una obligación todavía, o sea, es una obligación, pero no hay cómo hacerla exigible, entonces no está garantizada. Nos falta el lenguaje sencillo todavía, nos faltan muchas medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad intelectual, que los sitios web contengan información ya no solo para personas sordas o para personas ciegas, porque las tecnologías permiten que se lean, ¿no es cierto?, las pantallas. Las personas sordas hoy en día existen apps en que te hacen el intérprete de lengua de señas, puede estar por vías tecnológicas y no hay que andar con una sombra a todas partes, pero para las personas con discapacidad intelectual que salen al mundo, todavía en Chile por lo menos, en otras partes sí, no han empezado a hacer medidas de accesibilidad cognitiva, que es un tema importante, y en complemento también lo estamos empezando a abordar. Es una necesidad porque es lo que les va a permitir acceder a la vida independiente, ¿okay?, a tomar sus propias decisiones, cuando comprendan mucho mejor lo que se les está diciendo, y el lenguaje sencillo, la verdad, pucha, que nos serviría a todos. Sobre todo en las instrucciones a los servicios. Eso es diseño universal, por ejemplo. Nos serviría, no sé, hay instrucciones que son inentendibles, entonces si se hiciera la misma legislación es inentendible muchas veces, tiene tanta técnica, entonces eso sería importante para nuestros chiquillos poder avanzar eso, y las tecnologías ayudan una brutalidad, y tenemos que estar abiertos siempre a que las tecnologías sean súper accesibles, no cerrarlos en tecnología, educarlos en el uso de las tecnologías, igual que cualquier persona, no irnos quedando en el camino, porque yo me he dado perdón, se me empezó a andar deme un segundito, me empezó a andar un YouTube solito, y no sé, y me está metiendo ruido. Ay, perdón. ¿Dejé de compartir, Carolina? Sí, dejaste compartir. Dame un segundito, es que no No sé te por qué preocupes. empezó a andar Paula, cuando tú hablabas ahora de diseño universal de aprendizaje, la típica frase que es lo que es esencial para algunos es bueno para todos. Y eso es súper clásico del diseño de lo que tú decías. Hay tantas cosas que nos dicen y que nadie las entiende, y que cuánto nos serviría más, bueno, hasta en el mismo colegio, para todos los niños. Así es, pues en el diseño, o sea, en el diseño de los currículos escolares, por ejemplo, si se simplificaran, al final aprenden todo, y no, perdón, no es que tengas que simplificarlo para las personas con discapacidad intelectual, sino que adentro de una sala de clases tienes tal variedad de niños con distintas, dejémoslo, con distintos intereses, porque resulta que no es que uno sea más hábil que otro, sino que son distintos intereses que los hacen concentrarse en distintas cosas, y ponen su foco en distintas cosas. A lo mejor un niño que le va pésimo en matemáticas le va fantástico en educación física, pero hay que hacerlo que sea bueno para todos. Eso es parte del diseño universal. Y
¿Ahora se ve de nuevo la presentación? Se ve, pero tienes que poner en presentación, porque estamos viendo la diapo. Ok. ¿Ahí? Ahí sí. ¿O no cambió? Ya. Cambió. Perfecto. Continúo, perdón el lapsus. Entonces la accesibilidad es esta condición que tienen que tener los entornos, los servicios, las herramientas, es una cosa que es de un diseño general, o sea, que tiene que venir desde atrás, desde el diseño del programa, desde el diseño de la política, desde el diseño de cómo van a ser las viviendas para las personas, en fin. En cambio, los apoyos y los ajustes ya van focalizando más hacia cada uno de los grupos de las necesidades, ¿ok? En Chile los apoyos están definidos solo como los servicios de apoyo, pero en términos de discapacidad el apoyo es una cosa mucho más amplia que solo el servicio de apoyo, por ejemplo el servicio de apoyo laboral, como se podría ser el empleo con apoyo, ¿ok? Y los ajustes ya son la medida concreta para la persona, qué es lo que esa persona necesita, porque mi hijo y otro chiquillo con síndrome de Down que hagan exactamente la misma cosa, a lo mejor necesitan distintos ajustes en sus puestos de trabajo, ya sea en sus horarios, ya sea en el timing en que necesiten, para darles las explicaciones. Hay muchas cosas que son súper prácticas en cuanto, y que no son difíciles de implementar. Las personas con discapacidad intelectual necesitan más tiempo para procesar la información en un lenguaje sencillo. Eso es un ajuste, no más que eso. Lo que pasa es que vamos teorizando un montón de cosas y poniendo los nombres, pero es bueno que tengamos conciencia de esos temas. En la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad se habla de ajustes razonables, porque tienen que ver con que no sean desproporcionadamente onerosos o desproporcionadamente difíciles de implementar. En Chile la ley habla de ajustes necesarios, lo que hace la medida un poquitito más exigente. ¿Ah? Pero no hemos tenido batallas judiciales en esos temas. ¿Cómo bajamos estos temas a la práctica? ¿Qué tiene nuestra ley? ¿Qué es lo que le reconoce a las personas que nosotros podamos exigir? Porque como les digo, por una parte está el catálogo de derechos y estos principios, pero por otro lado, en Chile no todos son exigibles directamente, a pesar de que las cosas han ido cambiando. Como en esta charla tengo entendido que tenemos papás y personas de distintos ambientes y también profesionales, yo voy a hacer un barrido por 4 derechos fundamentales, que de alguna manera digamos, es el transcurso del ciclo de vida de las personas con discapacidad. El derecho a la educación es un derecho que tienen todas las personas, incluidas las personas con discapacidad intelectual y por supuesto las personas con síndrome de Down. En Chile el sistema educacional, que está en la Ley General de Educación, permite la educación regular y la educación diferencial. Fíjense que una de las cosas que venían en la Constitución es que se eliminaba la educación diferencial y se impulsaba fuertemente la educación inclusiva con apoyos, y el Estado debía garantizar los apoyos. No tenía por qué estar en la Constitución, puede estar en la ley, así que podemos seguirlo impulsando. Pero en la actualidad, lo que hay con el sistema, ¿se acuerda cuando cambiaron el sistema de ingreso que ya no podía ser selectivo? De alguna manera, eso benefició a las personas con discapacidad intelectual porque van en la tómbola. Así que si un colegio, pero tiene problemas de implementación gravísimos, pero en derechos propiamente tal, no puede haber selección y por lo tanto la educación pública, que es la que tiene, o sea, lo que tiene ingresos, lo que tiene rentas públicas o lo que tiene fondos públicos, no puede discriminar. No puedes seleccionar. El problema es que no están capacitados para recibirlos a todos y en la misma sala de clase te pueden tocar 4 discapacidades distintas. Lo cual ni siquiera en los países desarrollados ocurre. Porque lo que ocurre en los países desarrollados es que si bien todos los niños tienen derecho a la educación pública, que es de buena calidad o no, no lo sé, depende del país, es que los servicios sociales de alguna manera redirigen a los colegios que estén un poco más especializados y tengan más capacidades para abordar los niños de las distintas discapacidades, digamos. Entonces no es que en una sola sala podamos tener un niño con TEA y un niño sordo, sus necesidades son completamente distintas con los recursos que tenemos en Chile, digamos. Perdón, y con los que tienen en otras partes también. Lo que sí tienen las escuelas públicas, con fondos públicos, y esto incluye a las particulares subvencionadas, es que tienen el PIE, que es el Programa de Integración Escolar, que son fondos adicionales
que les permiten tener aulas especializadas para sacar a los niños a sus horarios de clase que requieran reforzamiento de algunas cosas, y tienen que rendirlo, y eso les significa una subvención más importante. Pero todo esto es sector público. En el sector privado, que es donde acceden la mayoría de nuestros niños, la inclusión escolar no es obligatoria, son programas particulares que los papás hemos ido impulsando porque nos aceptan a nuestros hijos, porque son parte, la familia es una comunidad, el colegio es una segunda comunidad, ¿no es cierto? Donde hay una integración familiar, pero se está tramitando bastante rápidamente en el Congreso un proyecto de ley de inclusión escolar en los establecimientos particulares pagados. Es un proyecto de ley cortito que obliga a tener proyectos de inclusión en los colegios particulares, que obliga a que no tengan un costo adicional y que obliga a que no tengan obligación de pagar una profesora sombra. O sea, se traslada al colegio toda la responsabilidad del proyecto y del costo. No le pueden cobrar a los padres un arancel distinto, eso va a decir la ley. ¿Ok? Que es un poco lo que nos ha pasado hasta ahora en esta inclusión, más bien integración, que hemos tenido a nivel escolar, que ha sido exitoso, pero hay que dar un paso más. Y que los colegios se hagan responsables de sus proyectos de inclusión, digamos, porque que no sea tan dependiendo de las instituciones. Está bien que tengan apoyo, fantástico que se apoyen en instituciones como Complementa, pero la inclusión, si la hace el colegio, lo tiene que hacer el colegio. Ese es mi punto de vista, digamos. Y en educación superior, hay muchos avances en inclusión de estudiantes en educación superior, en general con otras discapacidades, no con discapacidad intelectual, lo que no quita que haya programas como el del Andrés Bello, en el diplomado que tienen para personas de habilidades laborales, no le estoy haciendo propaganda, pero es que mi hijo va y lo pasa fantástico, y es un esfuerzo de la universidad por incluirlos y por darles una oportunidad de vida universitaria, si bien no pueden sacar ningún grado universitario, por eso es un diplomado y no una carrera, digamos, de pregrado, pero se están dando pasos importantes desde dentro de las mismas instituciones con distintos programas. La Universidad Católica tiene el PIANE, que es su programa de apoyo a estudiantes con discapacidad, Los Andes tiene otro programa, la Central tiene otro programa, así que todo es posible. Y si un chiquillo con discapacidad intelectual tiene la suficiente capacidad como para entrar a una carrera universitaria. De hecho, hay en institutos de educación superior, hay varios que han sacado carreras, pero universitarios yo todavía no conozco ninguno, pero hay carreras en que podrían lograrlo. Pero hay una discusión, la hemos tenido, por ejemplo, en el Consejo de Accesibilidad, ese que soy secretaria, que después les puedo contar si quieren, en si todos los alumnos tienen derecho. ¿Y qué pasa con los ajustes y la accesibilidad? Porque las carreras universitarias tienen que tender a tener un título universitario que es bastante riguroso y que tiene que tener unas ciertas competencias. Entonces los ajustes no pueden ser bajar el nivel de esas competencias, porque hay una responsabilidad profesional de por atrás. Esa discusión teórica se está dando. Y es súper interesante. Avancemos. Eso es el derecho a la educación. En el derecho al trabajo, la ley 21.015 fue un avance súper importante en materia y un empujón grande en materia de inclusión laboral, porque obliga a las empresas que tengan más de 100 trabajadores a reservar un 1%, o sea, uno cada 100 desde 100, los que tienen 99 no tienen esa obligación, de trabajadores con discapacidad, siempre y cuando tengan la credencial de la discapacidad, que es lo que acredita. No sé qué me quedó ahí de ajuste para sección, nada que ver, perdón. Esa es la obligación, tienen la obligación de hacer ajustes, para la selección, perdón, tienen que hacer ajustes para la selección del personal, las empresas tienen la obligación de hacer ajustes en el puesto del trabajo, tienen la obligación de pagar el mismo salario para el mismo puesto, digamos, en otros temas, y
si no cumplen con la ley, tienen multas. Hay un proyecto de ley para aumentar las multas, porque hoy en día las multas depende de, o sea, los instructivos de la Dirección del Trabajo está cobrando una multa que resulta más barata que el cumplimiento alternativo. Yo creo que no se necesita un proyecto de ley, basta con una interpretación de que sea por mes y por trabajador, y la multa crecería bastante. El cumplimiento alternativo es la posibilidad de hacer donaciones a instituciones como Complementa, que tengan proyectos y programas de inclusión laboral, siempre y cuando la empresa no esté en condiciones de prestar servicios que puedan requerir servicio de personas con discapacidad, lo cual sería muy raro. No sé, una minera en su división que esté arriba de la mina, por ejemplo. Pero siempre hay pegas administrativas en otros lugares, entonces es el tema, pero ese podría ser una de las condiciones. O que habiendo hecho oferta laboral no se presenten candidatos, entonces puede hacer cumplimiento alternativo. Una cosa que hay que revisar de esta ley es que están siendo un poco estrictos en la contabilidad del uso de los recursos por cumplimiento alternativo. O sea, nosotros, Complementa, que recibimos recursos y desarrollamos proyectos de inclusión laboral, lo que le importa a la Dirección del Trabajo es poder contar cuántos trabajadores tienen contrato. No les interesa saber cuántos trabajadores duran en su empleo. Y eso hay que de alguna manera buscar proyectos y programas que también se valorice la permanencia y no solo la contratación, porque la contratación puede durar una semana y al revés, eso solo causa frustración y fracaso. Lo que importa es la permanencia. Me estoy pasando de mi rato, pero ya me queda menos. El derecho a la salud, muy cortito. Por supuesto que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la salud. En la salud pública tienen que ser atendidos en forma preferente. Es curioso, pero tienen que ser atendidos en forma preferente, igual que las personas mayores. Y el otro día fui a una charla del Poder Judicial y los tribunales de familia, y en los tribunales de familia el problema es que son todos de atención preferente. La violencia intrafamiliar es preferente, los menores son preferentes, las personas mayores son preferentes, las embarazadas son... Entonces al final, ¿quién es preferente? Decía y tienen un problema ahí. Es muy importante saber, para los que no sepan, que desde el año pasado la kinesiología, la biología y la terapia ocupacional no tienen tope en proceso de libre elección, lo cual es fantástico. Así que todos los tratamientos tempranos, nuestros chiquillos no tienen tope para las ISAPRES. Y les quería contar, para los que no sepan, que hay un fallo de la Corte Suprema muy importante del año 2020, en que un papá reclamó contra una compañía de seguros de que no había declarado el síndrome de Down como preexistencia, y entonces le quisieron negar todas las prestaciones, y la Corte Suprema declaró que el síndrome de Down no es una enfermedad, no es una patología, por lo tanto no hay que declararla. Lo que el padre había declarado, que tenía alergia a la no sé qué, y no me acuerdo, eso sí lo declaró, pero no declaró el síndrome de Down y lo querían dejar fuera del seguro. La Corte les dio en la cabeza, y en este fallo el síndrome de Down no es una enfermedad. No he visto otros fallos, sí he visto otros fallos en que no puede haber discriminación ni preexistencia por el tema de las ISAPRES, o sea, ya no se puede negar el ingreso de una familia que tenga a un hijo con síndrome de Down, porque lo que nos pasaba, lo que nos pasa a todos nosotros antes, es que ni mi hijo ni yo más nos podíamos cambiar de ISAPRE. Ahora ya el mío es mayor de edad y no tuvo problemas, lo aceptaron feliz. Es una derivación del derecho al trabajo, digamos, a que tienen previsión y tienen salud, lo cual nos complica, pero es parte de sus derechos, ¿ok? Ese fallo de la Corte Suprema es muy interesante. Y mi tema favorito, que voy a tratar de ser muy breve, es el derecho a tomar sus propias decisiones. En Chile sigue vigente, a pesar de que hay un proyecto de ley y llevamos como 10 años dando la pelea, a que se cambie el sistema de interdicciones por demencia, en que a las personas con síndrome de Down o con discapacidad intelectual, cuando llegan a la mayoría de edad, los padres tenemos el deber de declarar la interdicción, deber que por supuesto yo me niego a cumplir, no tiene sanción por supuesto, para que alguien administre sus bienes. Hemos caminado muchísimo
en derechos pueden trabajar, tienen previsión, tienen sueldo, tienen su tarjeta de banco, y resulta que los tenemos que declarar en interdicción porque el día que tengan derechos hereditarios, el notario no va a dejar que firmen la partición. Es como que hay algo que no se está comunicando. Bueno, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad tiende al reconocimiento de la capacidad jurídica plena de las personas. ¿De qué sirve tener derechos si no los podemos ejercer personalmente? Y las personas con discapacidad intelectual perfectamente pueden tomar muchas decisiones de temas que les competen, y las que les sean más difíciles, igual que a mi mamá o que a mí, necesitamos apoyo. Y esos apoyos van a ser determinados cuando tengamos una ley acorde, que probablemente se traduzca también en una persona, en un tutor, digamos, pero ya para temas específicos, y no para toda su vida, no para todos los temas, no queda incapacitado. La persona va a seguir siendo capaz, va a tener la capacidad de decidir en los temas que le interesan y en los que tenga competencia, y en los otros temas va a tener apoyos. No me voy a extender sobre los procedimientos actuales, eso lo podemos ver después, o me preguntan por... pero la verdad es que yo no recomiendo para nada las interdicciones por demencia, porque además se van a terminar. De aquí a 10 años se van a haber terminado, y espero que menos, y vamos a tener otro sistema en que respete la toma de decisiones de las personas con discapacidad, y los podamos apoyar en las tomas de los temas que les competan y que les interesen. Y el último tema, rapidito, la credencial de la discapacidad. ¿Por qué es importante la credencial de la discapacidad? Y despejar algunos temas. Porque la credencial de la discapacidad es la que habilita a las personas con discapacidad para ejercer una serie de derechos. Por ejemplo, el derecho al trabajo en la cuota laboral especial. Por ejemplo, a que las instituciones donde estén las personas con discapacidad puedan participar en fondos públicos para proyectos y programas, y así para postular a vivienda, para postular una serie de cosas. La credencial de discapacidad no genera interdicción. La credencial con discapacidad es simplemente un trámite administrativo probatorio que dice esta persona tiene tal discapacidad. Tiene un montón de defectos que no voy a entrar ahora a decir por qué no me gusta el modelo o si me gusta, pero es un instrumento útil, permite acreditar la discapacidad y no tenemos que ir a cada rato al ISAPRE a llevar el certificado médico diciendo que el niñito tiene síndrome de Down para que me reembolsen, ¿no es cierto?, la masoterapia. Sacar la credencial de discapacidad no es difícil, menos hoy en día porque todo se hace en línea. Ahí están los links con las explicaciones. Tiene 3 pasos. En el COMPIN se califica la discapacidad. O sea, primero se determina si la persona tiene discapacidad o no, qué discapacidad y qué grado. Una cosa retrógrada del año de la pera, decir si una persona tiene un 30, un 40, un 50, un 90% de discapacidad, que viene de la ley de accidente del trabajo y las invalidez, que había que tener un 33% de invalidez para poder tener derecho a la pensión. ¿Ok? Los grados de discapacidad ya no existen, pero siguen presentes aquí. Lo que las personas necesitan son apoyos. Cuando la credencial de la discapacidad y el informe IVADEC, informe de, se me fueron las siglas en este minuto, de evaluación de desempeño en la comunidad, que es un examen que se hace para la calificación, diga qué apoyo necesita esa persona, les creo. Pero mientras tanto, va a decir que Juanito tiene un 50% y su discapacidad es severa. ¿De qué me sirve eso si la discapacidad está igual, digamos? ¿Es o no es, digamos? En fin. La calificación la hace el COMPIN en base a 3 exámenes. Este examen que les digo, el IVADEC, que es una entrevista que se le hace a la persona con discapacidad o a su asistente, debería ser a la persona. Un examen un examen de asistente social y un certificado médico que diga, digamos, cuáles son las condiciones de salud de la persona. Teniendo estos 3 instrumentos, el COMPIN evalúa todos estos papeles y certifica la discapacidad. Y una vez certificada la discapacidad, por dentro, esto no lo tienen que hacer ustedes, se mandan los antecedentes al registro civil y el registro civil inscribe en el Registro Nacional de la discapacidad. Y manda por correo una credencial, que es un papel infecto, que uno imprime
y tienen que mandar plastificar para poder ponerlo en el auto para tener derecho a estacionamiento, porque hasta las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a estacionamiento preferente, es lo más loco que hay, porque la ley no distingue si es discapacidad física o no. Si quieren averiguar más, en el Senadis, en esos links, pueden meterse para cuando necesiten. Pero lo más importante saber es que la credencial con discapacidad es un trámite administrativo, no produce interdicción, es un antecedente para uno de los trámites de interdicción, pero que requiere ir a un juez. El único que declara la interdicción es un juez en los tribunales de justicia, un juez civil. La de credencial de discapacidad es un antecedente para eso, pero por sí sola, solo es un trámite administrativo para acreditar o para comprobar un medio probatorio. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios de la credencial? Rápidamente, ya les dije, postular a los programas del Senadi, la institución donde están las personas con discapacidad, las prestaciones de salud, postular a subsidios habitacionales, para los que vayan a educación superior, postular a las ayudas técnicas, les dan computadores, les pagan lenguaje de señas, hay un montón de beneficios a través de los proyectos del Senadis, que hay un avance, sobre todo en educación superior, que no están viendo por nivel socioeconómico de la persona, sino que está tendiendo a ser universal. Eso es muy bueno. Las pruebas del DEMRE también se adecúan, en fin, hay una serie de beneficios. Estacionarse. Algunas conclusiones. Vamos al final de toda porque les he hablado un montón de cosas, pero he tratado de tener un cierto orden. A ver, ¿qué nos ocurre? Se los he ido diciendo, muchos de los derechos que vienen desde los tratados de derechos humanos están consagrados en nuestra legislación, pero no están garantizados. Muchas veces hay que exigir su cumplimiento a través de los tribunales de justicia, pero los tribunales están bastante más abiertos a hacerlos valer a través de la aplicación directa del tratado y de los principios. Y esto porque la ley de derechos de las personas con discapacidad, como les decía, más bien tiene principios y no contempla la exigibilidad directa. Eso hace que haya que andar persiguiendo para que cumplan. O sea, por ejemplo, los edificios públicos tienen la obligación de tener accesos y rampas hace 3 años atrás, y mientras no haya una denuncia a la Seremi respectiva, el edificio público no se adecúa, ¿ok? ¿En qué hemos avanzado? Los derechos políticos y civiles no han sido cuestionados. Nuestros chiquillos están todos votando, todos ejerciendo sus derechos políticos sin ningún problema. Los derechos más bien de carácter económico, las pensiones, las personas con discapacidad tienen derecho a pensión desde que son chiquititos, solo tienen la componente de pobreza es mucho más importante que la componente de discapacidad. Y eso pasaba hasta hace un poco con la mayoría de los derechos, de lo que yo les decía que el Senadi, cuando tiene ayudas técnicas, se fija más en la pobreza que en la discapacidad. O sea, el componente de pobreza es mucho más relevante, no son derechos universales. Y debieran tender a ser derechos universales, porque las personas con discapacidad y las familias con hijos con discapacidad tienen gastos mucho más sustanciales que las familias sin estas necesidades especiales. En educación hay avance, ya lo hablamos, en inclusión laboral hay avance. La ley 18.600, de la cual no hablamos, y las interdicciones por demencia son temas que necesitamos abordar. Estamos estancados en eso hace rato. Y como les decía antes, los desafíos futuros, y yo creo que por donde se están poniendo las misas desde las políticas públicas, desde el Estado, de lo que la comunidad les está exigiendo, es en mayor accesibilidad y mayor diseño universal, tener ciudades más amables, servicios públicos más amables, que sean útiles y beneficiosos para todos. ¿Qué es lo que yo abogo yo personalmente? Esta es una mirada muy, muy personal. Siempre estamos pensando que el Estado nos tiene que dar un montón de cosas, y un montón de servicios, y como que papá gran Estado nos debiera satisfacer todas las necesidades.
En general nosotros tenemos un bienestar económico que nos permite suplir ese tema, pero hay muchos derechos que no tienen que ver, y sobre todo los de las personas con discapacidades, no tienen que ver con las lucas, tienen que ver con el acceso, pero tienen que también ver con los cambios sociales importantes. Las personas con discapacidad, nuestros hijos, las personas con discapacidad intelectual, tienen derecho, ellos son titulares de derechos, son niños con derecho a la educación, niños con derecho a la salud, niños con derecho al ocio, niños con derecho al tiempo libre, niños con, jóvenes con derecho a tener una vida afectiva, niños jóvenes con derecho a ir aprendiendo sobre su sexualidad, son jóvenes con derecho después cuando llegan a la adultez a tener trabajo, a seguirse desarrollando permanentemente. Todavía nosotros no tenemos adultos mayores, pero nos van a llegar de vuelta a ser protegidos como adultos mayores. Ellos ganan plata, ellos tienen trabajo, toman decisiones, respetámoslos, partamos por lo doméstico, respetémosles su derecho a la toma de decisiones en los temas que a ellos les importan, y los que ellos tienen mucho más competencia de lo que a veces nosotros mismos los padres creemos tienen. La autonomía es un círculo virtuoso, mientras más autonomía les demos, más aprenden a ser autónomos, más aprenden a tomar decisiones. Entonces, démosle autonomía desde chiquititos, si se quieren poner la polera roja o la verde, dejémoslos decidir. A decidir y a ser responsables se aprende, solucionándoles todos los problemas a los niños desde chicos, lo único que tenemos son monstruitos después, y eso lo sabemos. En cada etapa de la vida los niños tienen, claro, no tienen derecho a ser mal educados, ni ahora ni nunca, pero no quiere decir que por eso les tengamos que pegarlos, tienen derecho a ser educados. La autonomía les permite crecer, entonces de todos estos derechos que les he hablado, la autonomía es un camino importante de acceso al ejercicio de la vida adulta. Y la vida adulta, si nos hemos preocupado tanto de que sean adultos, de que sean responsables, de que sean autónomos, de que, pucha, que es descansador cuando son autónomos, dejémoslo ser. O sea, resulta que llegan a adultos y los volvemos niños inmediatamente, no los dejamos pololear, mucho menos que se queden solos en una pieza con la polola. Si también tienen derecho a su sexualidad, ¿no? Cada familia tendrá sus limitaciones y sus consideraciones morales que quieran, pero si bailar en una fiesta es la satisfacción de su sexualidad, bueno, no es distinto de los otros. La mirada es esa. Si queremos que estén incluidos, los criterios son los mismos que los otros, protejámoslos de aquello, de lo que ellos no son capaces de asumir o de tener el discernimiento suficiente. Pero en lo que ellos saben y conocen y para lo que lo hemos preparado, démosle autonomía. Cuando sean adultos, dejémoslos ser adultos en todos los ámbitos de la vida que ellos puedan. El ejercicio, o sea, ellos tienen derecho, son sujetos de derecho, es su vida. Dejémoslo ejercer sus derechos con todos los apoyos que vayan requiriendo y que pudiésemos aportarles, ya sea nosotros como padres, a través de las instituciones, a través de sus pares. Hay muchas fórmulas de apoyo. El ciclo de vida de nuestros niños necesita permanente atención. Es increíble, yo los veo cuando están, cómo van creciendo y las actitudes que van tomando, y cuando los veo cuando son más lolos, en realidad son iguales a todo el resto y tienen la misma vida que los demás niños, me refiero que sus hermanos, o sus amigos, o sus primos, o los compañeros de colegio, me parece fantástico. Dejemos que esas herramientas que le estemos dando les permitan llegar a la vida adulta y tener una vida adulta que sea mucho más plena. Son millones de más desafíos que cuando los teníamos protegidos y guardados nosotros decidíamos por ellos. El desafío es tremendo porque hay desafíos, hay frustraciones, hay pena y muchísimas alegrías. Entonces, mientras más capacitados estén para la vida, mayores son los desafíos, pero mucho más interesantes. Este grupo de amigos que lo pasa tan bien, esta era la visión que teníamos del síndrome de Down antes. Nosotros tenemos que salir de aquí, todavía tenemos algo en el disco duro pegado. Nosotros tenemos que salir de aquí
dejar que, porque los hemos preparado, los estamos preparando con apoyo de instituciones complementas para pasar así uy, se me fue la foto más importante, salir de aquí para que pasemos hasta acá. ¿Ah? Que tengan vidas plenas, porque el trabajo los llena, pero si hay algo que los llena en la vida afectiva, igual que a todos nosotros. Si son seres humanos que tienen los mismos derechos y nosotros tenemos la obligación de darles todas las oportunidades que tengan para cumplir su vida. Y eso quería decirle, los 40 minutos se transformaron como en una hora, perdón. No, 100%. Muchísimas gracias, Paula, qué gusto escucharte, porque la verdad es que nosotros creo que tenemos que promover cada vez más esto, ¿verdad? Que las personas con discapacidad intelectual, no solo las personas con síndrome de Down, tengan más oportunidades, ¿verdad? Y como tú bien lo dijiste, junto con entregarle todos los apoyos que necesitan para poder desarrollarse en las distintas áreas de la vida. Tenemos algunas preguntas, si es que alguna otra persona está interesada en el momento para que ponga sus preguntas en el chat. Una de las preguntas que nos llegó tiene que ver con el tema de la interdicción y que dice, ¿qué derechos pierden las personas con discapacidad al ser declaradas interdictas? ¿Pierden el derecho a voto? Esa es una pregunta. Las personas sí, en la Constitución actual lo que dice la Constitución es que las personas interdictas por demencia se suspende el derecho a voto. Dice se suspende porque se supone que la interdicción podría ser reversible, pero en las personas con discapacidad intelectual la reversibilidad es súper difícil porque la condición no cambia. A pesar de que la discapacidad es variable, va progresando, es la condición de base, porque en el sistema actual, que tiene todavía un poco de contradicciones, porque hemos avanzado en una área, pero no en otra, entonces de repente chocan, ¿ah? Y entonces hay contradicciones. Se asimila la discapacidad a la demencia. La demencia no tiene nada que ver con la discapacidad, nada que ver. Interdicciones por demencia y se ha entendido demencia en términos amplios. Entonces, no es reversible. Entonces, dice se suspende, o sea, se pierde. Lo que pasa en la práctica, y esto es bueno, pero no sé cuánto va a durar, es que los registros no se están cruzando, la información no se está cruzando. Entonces, la información del registro electoral, del registro de la discapacidad, no está llegando al registro electoral. ¿Ah? Entonces, por eso no figura. Pero se pierde. Se pierde. De hecho, la interdicción por demencia es, en los términos antiguos, se usaba en el derecho civil, es una muerte civil. La persona declarada en interdicción por demencia no solo pierde el derecho a administrar sus bienes y el derecho a voto, sino que la verdad es que pierde la capacidad de ejercer cualquier derecho. Esta fue la base de mi tesis, digamos. Porque al tener un representante legal, el representante legal pasa, valga la redundancia, a representarlo en todos los ámbitos de la vida. Entonces pierde el derecho a tomar decisiones en cualquier ámbito de la vida que le sea relevante o no. Dónde vivir, con quién vivir, qué hace con su plata, qué pasa con si se cambia o no se cambia el trabajo, en todo. Y yo creo, Paula, por eso que es tan mala la interdicción por demencia. Sí, y también yo creo que es importante ahí, como tú siempre también lo has mencionado y que nos ha pasado con muchos de nuestros jóvenes, que también al sacar la credencial de discapacidad, porque eso a veces también se confunde, que algunas personas creen que porque las personas con discapacidad sacan la credencial de discapacidad, no tienen derecho a voto. Y eso no tiene absolutamente nada que ver. O sea, las personas con discapacidad intelectual que tienen esta credencial y están inscritos en el registro de discapacidad intelectual pueden votar sin ningún problema. Yo creo que eso también es... Sí, si quieres sí, la credencial con discapacidad no inhabilita para nada, al revés, habilita para tener los derechos de la ley de discapacidad, pero no inhabilita en nada. ¿Ah? La credencial de la discapacidad es un instrumento administrativo que acredita la discapacidad, que permite acceder a los beneficios de la ley 20.422 y de la ley de inclusión laboral. Punto. O sea, permite postular a programas, permite postular a la pega, permite no tener que estar probando la discapacidad para un montón de cosas, en fin, pero no tiene efectos en el ejercicio de derechos, al revés, habilita para derechos. Ahora, ¿por qué se cree que causa interdicción? Porque la interdicción se promueve o se pide se puede pedir por dos vías.
Una por juicio ordinario, que es lo que se hace con los viejitos, que hay que demandar a la persona de su incapacidad, y el juez entonces, después de un juicio largo, en que hay que probar que está incapacitada, declara la interdicción por demencia, que es lo típico de las personas mayores. Cuando nuestros padres a veces ya pierden sus facultades y hay que arreglar las lucas, hay que hacerlo. Tristemente, pero hay que hacerlo. Y la que se ocupa para las personas con discapacidad es el camino expedito que tiene la ley 18.600, que ya no es una demanda, sino que es una solicitud. Y es una solicitud que con el solo antecedente de la credencial de la discapacidad y una entrevista a la persona con discapacidad, el juez entonces, o sea, por tener ya, porque la credencial prueba la discapacidad, entonces con la credencial y una entrevista a la persona, el juez puede decretar la interdicción y nombra curador al padre o a la madre, que es el que más se usa, ¿ok? Pero los efectos de una u otra son exactamente los mismos, la persona queda anulada para la vida y la toma de decisiones, desaparece la vida civil, siempre actúa con un representante. Perfecto. Pero tiene un segundo efecto negativo, que es más bien psicológico, que se ha estudiado, que cuando tú tienes a una persona, cuando tú tratas con una persona a la cual su opinión no importa, no la preguntas, no la consultas. Entonces es un círculo vicioso negativo esta vez. ¿Te fijas? Por eso la interdicción por demencia tiene tantas... es tan contradictoria, ¿no? Ahora, a veces, dadas las necesidades de la familia, digamos, a veces es una herramienta que se necesita dada el estado del arte actual. Pero en general, si no necesitan declarar la interdicción por demencia, no lo hagan. Ok, súper claro. Paula, mira, acá tenemos otra pregunta, bueno, que tiene que ver un poco también con el tema de la credencial de la discapacidad y que tiene que ver con si es que hay acceso, tú también algo lo mencionaste, pero tal vez lo podrías aclarar, cuando tú sacas esta credencial de discapacidad, si es que tiene algún beneficio en relación a términos de accesos, de beca, y también acá a lo mejor podríamos tomarlo en cuanto a otra pregunta que me llega que tiene que ver con que si algún padre que trabaja puede tener acceso también algún tipo de pensión, algún tipo de permiso laboral por tener que cuidar a su hijo con discapacidad. Te hice dos preguntas. Ah, sí. Mira, a ver, en materia de pensiones, las pensiones tienen que ver con los ingresos y no con la discapacidad, básicamente. La credencial de la discapacidad sí sirve para generar mayor puntaje en el registro social de hogares. Hoy en día esa información es relevante. Antes no daba puntaje y entonces era solo pobreza. Hoy en día la discapacidad, como se sabe que la condición de discapacidad genera mucho más gasto en una familia, la credencial es importante para el registro. Entonces una familia que tenga credencial de discapacidad, su puntaje del registro social de hogares va a ser mejor para habilitarlo para las pensiones. Pero las pensiones siempre van a ser, no sé cuáles, no soy especialista en el tema, pero sí siempre tienen que ver con en qué posición estás, ¿ok? Siempre parte por los quintiles más bajos y llega hasta, no sé, el 40, no, ni siquiera el 40% más pobre de la población. La verdad es que las pensiones por discapacidad no son universales. Tengo una pregunta por aquí en el chat, parecía, lo que ocurre cuando llegan a la mayoría de edad, tienen derecho a pensión los menores de edad, que la recibe el padre o la madre, digamos, y es el doble de la pensión básica solidaria, ¿ok? Pero una vez llegada a la mayoría de edad, la pensión es para la persona con discapacidad, no es para el padre o madre, no hay doble pensión. Y eso es algo que se ha estado peleando hace mucho tiempo, porque muchas veces, sobre todo cuando hay situación de dependencia, el cuidador tiene que dejar de trabajar, pero es un tema que no está resuelto y no está bien resuelto en Chile, ¿ok? Es para los porcentajes más pobres de la población y es una sola pensión una vez llegada a la adultez. O sea, la persona, el cuidador, tendrá que pedir su pensión básica solidaria o la que le corresponde cuando tenga que jubilar, ¿ok? En cuanto a los permisos, no hay permisos permanentes, hay licencias y permisos transitorios que en este minuto no recuerdo cuáles son, pero sí están incorporados, ¿ok? Y entonces hay licencias médicas para tener que cuidar a las personas con discapacidad cuando no hay otro cuidador y sin límite, es como el permiso de los padres de menores de 2 años, pero sin límite de edad. Pero no sé cuánto tiempo se lo permiten o lo permitiría el COMPIN si es renovado muy
En Chile esa es otra gran deuda, no hay permisos, por ejemplo, de acompañamiento para niños hospitalizados. Mi hija es cirujana infantil y es terrible porque dice, mamá, quedan las guaguas solitas y la mamá vienen a verla de vez en cuando. En otros países existe la licencia médica de los hijos menores de cualquier edad para el acompañamiento hospitalario. En Chile es algo que deberíamos avanzar. ¿Ok? Estamos en deuda en eso. Eduardo, te invito a que puedas, hay un Eduardo que está levantando la mano, si tienes alguna pregunta a través del chat, porfa. Y acá tenemos otra pregunta que tiene que ver un poco, vamos a hacer esta pregunta y una más si es que hubiese otra. En relación, tú nos hablaste, ¿verdad?, de fallos en relación a declaraciones en el ámbito de la salud, ¿no es cierto? Cuando nos hablaste de que la familia no había declarado el síndrome de Down, ¿tienes conocimiento de algún fallo que haya existido en cuanto a alguna experiencia, en cuanto a inclusión escolar de alguna familia que haya demandado, por ejemplo, a un colegio por no querer incluir a su hijo dentro de su grupo? No, por eso es que se está avanzando en el proyecto en los colegios particulares. En los colegios públicos sí existe la obligación, en los colegios particulares todavía en la normativa hay preferencia respecto al programa escolar que respecto de la inclusión. Por eso que se está tramitando el proyecto de ley que obligue a los colegios particulares a tener proyectos de integración, de inclusión, perdón. ¿Saben cuál es la diferencia entre inclusión e integración? Si no, se la voy a decir igual. La integración es una suma. 1 más 1, y mantienen sus diferencias. Por ejemplo, un colegio mixto sería inclusivo. La inclusión implica valorar las diferencias, respetarlas, y hacer que sea un todo. Y ambos conceptos son muy distintos de la normalización. La normalización es casi el ocultamiento de la diferencia para que parezcan normales. ¿Okay? Queremos que pase piola a nuestro hijo con síndrome de Down, pasa en nuestra sociedad, entonces les hacen cirugía plástica. Eso no es inclusión. Eso no es respetar la diferencia y no valorarla. La inclusión implica la valoración de las diferencias para un proyecto común. La integración significa simplemente sumar y que la persona que es distinta tenga que adaptarse al ritmo del desarrollo típico. Tengo acá, es que nos acaba de llegar, sí, a mí acaba de llegar una pregunta que es que no la alcancé a leer. Mira, la capacidad jurídica y la responsabilidad penal, ¿esa? No, tengo una que tiene que ver con, bueno, podemos hacer esa que tienes tú ahí en el chat y esta última que tiene que ver, ¿qué información tiene? Bueno, que también lo mencionaste, sobre la eliminación del tope en ISAPRE para terapias de kine, fono y terapia ocupacional. La resolución exenta 801 se supone rechaza los interpuestos por las ISAPRES, pero no lo están cumpliendo. Eso es lo que... no sabría decirles qué está pasando en la práctica, pero la norma está, o sea, se logró que las ISAPRES no tuvieran esos topes. Miren, todas las peleas que den contra las ISAPRES las van a ganar en este minuto. Pobres ISAPRES están al punto de la quiebra, no sé qué va a pasar con el sistema, porque se les está exigiendo mucho. Hay un fallo que no tiene que ver con este tope, pero sí tiene que ver con las preexistencias, en que si bien el sistema de salud de las ISAPRES es un sistema privado y debería privar la autonomía de la voluntad, la Corte dijo que la obligación de libre elección del sistema de salud de los particulares primaba sobre el derecho a la negativa de las ISAPRES. Así que no sé qué está pasando con las prestaciones sin tope. La normativa salió a fines del año pasado, me acuerdo que fue el gran logro de la Jimena Rivas, estaba feliz, porque la verdad es que 10 sesiones al año sabemos que no sirven para eso nomás, 10 sesiones al año es muy poco, y perdón, la rehabilitación debiera ser un derecho, en otras partes es un derecho. Si nosotros fuéramos a los centros de rehabilitaciones públicos, debieran recibir a nuestros niños. Y a su vez, las ISAPRES son un servicio complementario de salud, pero que es un derecho social a la salud. Entonces ahí hay temas que de verdad hay que modificar, hay que ponerles ojo, manteniendo el derecho a la libertad también, ¿no? Pero son temas que de alguna manera los reclamos sí son verdaderos. O sea,
el tema de las ISAPRE es un temazo. No sabría cómo litigar, pero es posible que haya, que si lo revisas y presentes el caso, te vaya bien. ¿Mm? Ok, Paula, tenemos, yo creo que la última pregunta ya me parece que es una pregunta bien interesante. La de la responsabilidad penal me parece súper interesante. Ya, la de la responsabilidad penal, entonces puedes dar respuesta tú la de la responsabilidad penal, y también aquí hay una que me gusta mucho, que habla un poco de lo que pierden o qué beneficios pierden un poco en estos mitos con respecto a sacar la credencial de discapacidad, que acá dice afecta a tener acceso bancario, y que las personas, por supuesto, que tienen esta credencial de discapacidad, cuenta corriente, crédito, vivienda. Me interesa, o sea, creo que es muy interesante esto porque hay muchos mitos con respecto a sacar la credencial de discapacidad. Y lo otro también, así es que las personas cuando han firmado esta credencial están en el registro de personas con discapacidad intelectual, pueden firmar contratos o matrimonio civil. Esa es una pregunta bien interesante. Ya, primero veamos los efectos civiles y después los efectos penales de la discapacidad. En materia civil, la credencial de la discapacidad no tiene ninguna consecuencia jurídica más que habilitar para pedir los beneficios de la ley 20.422. Para estar en el registro, que de nuevo les digo, la ley 20.422 tiene un foco más sesgado hacia las condiciones de pobreza que las condiciones de discapacidad. No es una ley de beneficios universales en materia de discapacidad, lo cual es malo respecto a la discapacidad, porque la discapacidad es una condición que no todos sus temas son de orden socioeconómico, la mayoría tienen que ver con ejercicios de derechos universales, ¿ok? Otra cosa es cómo se prestan, digamos, si lo presta un particular o lo presta el Estado. Pero todo lo que tenga que ver con beneficio económico, la ley 20.422 tiene el foco más puesto en la condición socioeconómica que el que debiera ser su foco. La credencial de la discapacidad habilita para todos los beneficios de la ley. Pedir las pensiones, estar en el registro social de hogares, pedir, no sé, que ya les dije, todos los planes y programas del SENADI, las ayudas técnicas, postular a subsidios de vivienda. ¿Se fijan que son cosas más bien de niveles socioeconómicos distintos de los que necesariamente están en este grupo? Puede haber o no haber. Y con la problemática que nuestros hijos con discapacidad intelectual nunca van a tener la situación económica de los padres o de sus hermanos por sí mismos. Entonces ahí hay más complejo, porque nuestros hijos con discapacidad intelectual, desgraciadamente, los trabajos a los cuales ellos acceden, ¿cómo se llama? En general son por salario mínimo, porque son trabajos de menor capacitación, ¿ok? Después heredarán y se lo administrará el hermano y esa es harina de otra costal, digamos. Pero las personas con discapacidad, en general, por sí solas, no producen ingresos igual que sus hermanos, por ejemplo, ¿ok? Entonces ese foco de la ley es como, tiene un problema, ¿ok? La credencial de la discapacidad no inhabilita para contratar, no inhabilita para casarse. Los impedimentos del matrimonio, que no hablamos de esos temas, son otros, no tienen que ver con la discapacidad, son más bien prejuicios o interpretaciones de la norma. No inhabilita para nada, no inhabilita para votar, no inhabilita para abrir cuenta, nada, no produce incapacitación, solo acredita que la persona tiene una cierta discapacidad, una discapacidad X. ¿Ok? Entonces, la credencial de discapacidad no tiene ningún efecto. Que no nos guste que nuestros hijos estén en un listado, le encuentro toda la razón, pero habilita para el ejercicio de derechos, no inhabilita para nada. ¿Con eso queda claro? Y lo que sí es un antecedente para la interdicción, pero como la interdicción la piden los papás, que tenga la credencial cuando están los papás vivos, no pasa nada. ¿Ok? Y la última pregunta, la capacidad jurídica y la responsabilidad penal es otro tema. La responsabilidad y el ejercicio civil es un carril, el mundo penal es otro carril, no se intersectan en este tema. Lo que sí ocurre en la práctica es que, a ver, el mundo penal se mide por la imputabilidad y por el discernimiento, el conocimiento si la conducta, el delito, es una conducta antijurídica o no. O sea, si saben si están actuando bien o mal, ¿ok? Si matan a conciencia o no.
o si cometen un abuso sexual a conciencia o no. Es un tema que estamos explorando fuertemente nosotros en Complementa. Ya tengo listo mi informe, Caro, lo vamos a ver esta semana. Lo que ocurre más o menos en la práctica es que las personas que tienen credencial pueden acreditar su discapacidad intelectual, o sea, su falta de competencia cognitiva, que el Tribunal del Crimen lo va a tomar como que son inimputables. Que el lenguaje tan difícil pero son los términos técnicos. Entonces, la credencial de discapacidad no inhabilita para el mundo civil, ni el mundo político, ni el mundo económico. Pero sí es un antecedente, por ejemplo, para el caso de la responsabilidad penal, en que diga, esta persona tiene problemas cognitivos, y por lo tanto no discierne adecuadamente, podría ser inimputable. Pero la regla general en derecho penal, que no es mi especialidad, es que se ve caso a caso, porque hay que ver si la persona es imputable o no es imputable. ¿Sabía lo que estaba haciendo o no sabía lo que estaba haciendo? ¿Sabía que estaba robando? ¿Sabe que robar es malo? Es bien distinto que, no sé, pues, darse un atracón con una niñita de la misma edad, que no es un delito, por ejemplo. Pero sí, perdón, no de la misma edad, de harta diferencia de edad, que sí podría ser un delito. Podría, no necesariamente lo es. Si sabe o no sabe que eso no está permitido y que podría ser considerado un abuso. ¿Ok? Tiene que ver con el discernimiento y con la imputabilidad y con saber si entendía que eso estaba bien o mal, para ponerlo en términos muy simples. Eso. Hay otra pregunta sobre las FP, pero la no última, se las Paula, la última. no la podría contestar. No la podría tendría contestar. que... La intervención se sale los pies. Es muy personal. ¿Hay otra? No, ya la última. No tenemos más preguntas. Sí, que si la interdicción solamente la piden los padres. No, la interdicción lo pueden pedir los parientes. Pero normalmente cuando están los padres, son los padres porque son los parientes más cercanos. O sea, sería raro que sea un tío. Lo que ocurre normalmente es que cuando las familias quieren arreglar su situación económica porque tienen... Esto no es un tema de tener mucha plata o poca plata, porque siempre está la casa o el campito o el negocio, y para la familia es igualmente relevante que tener una empresa, ¿ok? Entonces, cuando quieren dejar esos temas resueltos, que no hay muchas formas de tenerlos resueltos, cuando están los papás nunca hay problema. Cuando faltan los papás, vienen los problemas porque están los hermanos, y si no hay hermanos, los tíos. hay que confiar. Pero lo importante, y yo por eso abogo que cambie el sistema, es que las personas con discapacidad tienen que tener algo que decir respecto de quién va a ayudarlos y apoyarlos. No puede ser que sea una decisión que tome el tío o el primo. La persona tiene algo que decir respecto de quién lo va a ayudar en sus decisiones difíciles. Ese sería un cambio súper importante con el tema de la capacidad jurídica. Que venga, porque por ahora son los parientes, y a falta de los parientes después, quedan bien a la mano de Dios, es bien complicado. Pueden designarlos testamentariamente al curador. Por eso es súper importante, Paula, viste, y trabajando la legislación actual. Para que no queden tan ahí a la buena de ellos, por lo menos en ese aspecto. Bueno, queremos agradecer a la Paula por este tiempo, a todos ustedes también que se han mantenido hasta el último. Creo que es muy importante que tengamos esta mirada y este enfoque de derechos para hacer valer, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las necesidades que van presentando las personas con síndrome de Down a lo largo de toda su vida, no solamente cuando son adultos, sino que también eso irlo fomentando desde que son niños pequeños en los distintos contextos donde se desempeñan. Queremos dejarlos invitados para nuestra cuarta charla de este ciclo tan interesante que hemos tenido el día jueves 26 de octubre a las 9 de la mañana. Vamos a hablar de literacidad, un concepto muy importante e innovador, ¿verdad? Y que nos interesa que todos conozcan para que podamos ir favoreciéndolo también desde las casas. Así que gracias a todos por participar y nos vemos en octubre. Muchas gracias.